Hermanos, vamos a Nehemías, capítulo 6, como escuchábamos. Bueno, veníamos viendo en viernes anteriores, en los capítulos 4 y 5, una serie de problemas, de tribulaciones, de dificultades que tuvo que enfrentar Nehemías, el pueblo también. Veíamos ahí en el capítulo 4 ataques del enemigo, ¿no? Estos personajes, Tobías, Sanbalat, estos gobernadores de Samaria, de las tierras vecinas, que quizás no sabían que atrás de ellos había algo más. Ellos estarían preocupados seguramente por no perder la influencia, el poder que tenían sobre Jerusalén. Verían quizás una dificultad, una pérdida económica, pero atrás de eso estaba Satanás, tratando de estorbar el plan de Dios. El deseo que había puesto Dios en el corazón de Nehemías, y veíamos que apelaban a una serie de estrategias que usaba el diablo en aquella época y que sigue usando el día de hoy. Y veíamos ahí en el capítulo 4 que apelaba a la burla, al menosprecio. Les decían, si se apoya una zorra sobre ese muro se va a caer. La estrategia también venía por el lado de la violencia. Dice que conspiraron para venir contra Jerusalén. Y en todo momento veíamos a Nehemías orando, en todo momento orando, y seguía trabajando, todo el tiempo. El viernes pasado, en el capítulo 5, veíamos que el enemigo era íntimo, nos decía Andrés. Venía de adentro el problema, venía de dentro de la casa de Dios. Y a través de la usura veíamos que había unos hermanos que tenían una posición económica más privilegiada y se aprovechaban de los que tenían menos. Y me quedaba con eso último que nos decía Andrés, que en todo el capítulo 5 no se menciona que se haya puesto un solo ladrillo, ¿no? El daño que hace cuando los problemas son de adentro. Y pensaba que todos estos eventos que se relatan tanto en este libro como en el de Esdras, estaban relacionados, no era solamente el deseo de reconstruir la nación y el muro, estaba íntimamente relacionado con el plan eterno de Dios para la salvación de la humanidad. La vuelta después de esos 70 años de exilio en Babilonia a Jerusalén, la construcción del muro, la protección de la ciudad, pero sobre todo la construcción del templo, era donde se iba a presentar el Señor Jesús muchos años después. Es decir, que estaba íntimamente relacionado con nuestra salvación. Y no podemos esperar otra cosa que aparezca el estorbo, los problemas que trae el enemigo, ¿no es cierto? A través de una serie de estrategias. Y pensaba que esto no nos tiene que sorprender. Ahí Pedro le dice a los hermanos en su primera carta que estaban sufriendo la persecución, que habían sido expatriados, le dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es como que los había tomado desprevenidos, ¿no? Le dice: no se sorprendan de esto es normal que pase. Pablo dice algo también relacionado. En la segunda carta a los Corintios le dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Muchas veces decimos que muchas denominaciones se la pasan hablando del diablo, ¿no? Y lo ven al diablo en todos lados, y lo reprenden, y que cantan que le ata los pies al diablo, tantas cosas que nosotros no lo hacemos porque nosotros tenemos que hablar del Señor, no tenemos que hablar del diablo. Tenemos que hablar del Señor. Pero hay veces que nos vamos del otro extremo y como que no existe. Y no podemos ignorar, dice Pablo, las maquinaciones. Sabemos que estamos en una guerra espiritual donde hay principados, hay gobernantes, hay potestades de las tinieblas que están todo el tiempo tratando de estorbar el plan de Dios. Y todo lo que querramos hacer nosotros, si lo hacemos de corazón para el Señor, tenemos que saber que están estas maquinaciones. Hace poco escuchaba un mensaje de un hermano que decía algo que me llamó la atención, que la palabra cristiano se menciona solamente 3 veces en todo el Nuevo Testamento.
La primera, no lo busquen, lo leo yo rápido. Ahí en Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué estaban en Antioquía? Porque después de la muerte de Esteban empezó la persecución y bueno, fueron dispersados por muchas regiones y se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Y vemos en estas tres menciones que siempre que se menciona la palabra cristiano está relacionado con tribulación, con dificultades. Acá vemos que es a causa de la dispersión. La segunda mención está en el mismo libro, en Hechos, en el capítulo 26, verso 28, dice que entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y otra vez aparece la palabra cristiano. Ahí estaba Pablo preso, lo vemos en dificultades. Estaba preso y le está relatando a este rey, estaba compareciendo ante él, le estaba relatando su conversión y le termina predicando. Bueno, ahí este rey le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y la última mención está en la primera carta de Pedro y dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. No tenemos que avergonzar, no nos tiene que sorprender todas estas maquinaciones, estos problemas, estas dificultades que nos van a aparecer. No nos tienen que sorprender, tenemos que estar atentos, velando y tomar consejo de lo que, por ejemplo, vamos a ver hoy. En el capítulo 6 vuelven estos personajes. Hablando con Omar de este capítulo, me decía que el Señor, después de las tentaciones, dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Es por un tiempo, después vuelve. Bueno, acá vuelven los enemigos. Vuelven otra vez estos personajes. Entonces vamos a comenzar leyendo 3 estrategias, 3 maquinaciones, dice el título en la Valera 1960. Estrategias, maquinaciones, artilugios que utiliza Satanás, que utilizaba en aquella época y que sigue usando hoy, para estorbarnos, para desviarnos de lo que Dios quiere hacer con su plan a través de nosotros. Entonces comenzamos a leer ahí en el capítulo 6. Dice así, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, esto quiere decir que no había brecha ya en el muro, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Bueno, la primera maquinación, estrategia que vemos acá, es diferente de las anteriores. Acá no tenemos burla, no hay menosprecio, no hay agresividad. Hasta podríamos decir que hay como una invitación amigable. Lo llaman a conversar a Nehemías y lo invitan a ir a las aldeas en el campo de Ono. Esto es una región unos 30 kilómetros al norte de Jerusalén, es una llanura en medio de un valle, un lugar verde, un lugar fresco. Y lo estaban invitando solamente a conversar. Y hasta ahí uno puede decir, bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Muchas veces esa es una de las preguntas, una de las peores preguntas que surgen, una de las que más daño hacen. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Nehemías estaba cansado, estaba trabajando, manejando a la gente, las dificultades. Y acá aparecen con una propuesta amigable a conversar, quizás hasta se podía llegar a generar algún tipo de pacto, alguna tregua con estos personajes que volvieron. ¿Qué tiene de malo? Pero bueno, la respuesta
a esta pregunta la tiene Nehemías cuando les contesta y les dice en el verso 3, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola para ir yo a vosotros. El problema es que iba a dejar la obra de Dios, iba a dejar la casa de Dios. Ese era el problema. Quizás no tenía nada de malo, aunque sí lo tenía porque tuvo el discernimiento, porque nos dice que ellos habían pensado hacerme mal, ¿no? Quizás detrás de una invitación que parece amigable está el enemigo pensando el mal para nosotros, para nuestras vidas, para el propósito que Él tiene para nosotros, para que hagamos su obra. Y esto me hacía reflexionar a mí en mis decisiones, en mis prioridades, en los que me ven, en mis hijos, o en tus hijos, o pensar si tenés hijos espirituales, si estás liderando un grupo, si estás discipulando a alguien. Todos nos están viendo todo el tiempo, ¿no? Y están viendo qué hacemos, más que lo que decimos. Están viendo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, dónde tenemos las prioridades. Y hay 1000 ejemplos, ¿no? Capaz que justo te invitan a un cumpleaños, un viernes a la noche, y ahí te están viendo tus hijos, y ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tiene de malo faltar una vez? Vamos el viernes que viene, después el viernes que viene hay otro problema, o quizás surge los sábados algún torneo, sos bueno en algún deporte, y surge algo que te dificulta ir a las reuniones, a las actividades de la iglesia, de los jóvenes. 1000 ejemplos, ¿no? 1000 cosas que nos pueden sacar, que aparecen como inofensivas o hasta buenas, pero el problema es cuando nos sacan del plan de Dios, de lo que tenemos que hacer. Acá a Nehemías lo iba a sacar de lo que Dios lo había llamado. Me acordaba del rey David, antes de ese pecado, ¿no? Tan terrible con Betsabé, lo que sufrió fue terrible. Las muertes que hubo, murió el esposo de ella, tuvieron un bebé, el bebé a los pocos días también murió, lo que sufrió por ese pecado. Pero cuando uno comienza a leer esa historia, ese pasaje ahí en 2 Samuel 11, uno ve que comienza el relato diciendo que era la época, ellos venían de una derrota muy importante sobre una victoria sobre los amonitas, pero dice que era la época que los reyes salían a la guerra, pero él se quedó en Jerusalén. Y dice que se andaba paseando por las terrazas de la casa real, cuando eso no estaba bien, porque lo podía alcanzar una flecha enemiga, era el rey, ¿no? Y pensaba en los problemas que nos trae muchas veces no estar donde Dios quiere. Dios a Nehemías lo quería en el muro, trabajando. Esta oferta que apareció, esta invitación, no era el plan de Dios. Y Dios le dio el discernimiento para entenderlo, ¿no? Siguen los ataques. Ahí a partir del verso 5 sigue el segundo ataque. Dice, entonces Sanbalat envió a mí, su criado, para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Una carta abierta ya, antes era una invitación privada, ya una carta abierta era público, estaban todas las autoridades, todos los principales del pueblo, ya delante de todos le viene a decir esto. Dice, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Gamsu, o sea, Gesem, lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Bueno, acá
el ataque viene por el lado de la calumnia, de la injuria, de la mentira, de atacar el honor, el buen nombre de Nehemías públicamente, delante de todo el mundo, para provocar en él una reacción, quizás manchando su testimonio, quizás otra vez estorbándolo y haciéndole perder tiempo. Él tenía que terminar el muro, esa era su misión, terminar el muro. Y apelan a esto, a injuriarlo, a calumniarlo, para hacerle perder tiempo, para desviarlo, ¿no? Y miren qué notable la reacción de Nehemías ahí en el verso 8. Es como que no pierde tiempo con esto, ni siquiera va él a desmentir esto. Dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo alimentas. Y se terminó. Y después en el verso siguiente, ahí lo vemos otra vez orando, ¿no? Y no perdió más tiempo, se terminó ahí, ¿no? ¿Cuántas veces podemos llegar a perder el tiempo y en peleas y me dijo que me contestó y yo después le contesté y me volvió a decir? No, Nehemías no cayó en eso. Y veía el contraste con otras dos reacciones que tuvo Nehemías, lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 13. Ahí lo vemos en dos situaciones. Él ya se había ido, después de 12 años se fue, volvió a Babilonia y pide permiso para volver otra vez a Jerusalén. Y cuando vuelve, se encuentra que este personaje, Tobías, se había emparentado con el sacerdote y le habían dado nada más y nada menos que lugar en los atrios de la casa de Dios. ¿Y cuál fue la reacción de Nehemías? Bueno, eso está en el 13:8, dice, y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. En el mismo capítulo hay otra situación donde habían tomado por mujeres a las moabitas y otras mujeres de otros pueblos, y miren cómo reaccionó. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Cuando estuvo en juego algo de esto nos decía Andrés el viernes pasado, ¿no? La reacción, la diferencia en la reacción de cuando lo atacaban a él, en lo personal, que ni le dedicó casi nada de tiempo, ni siquiera fue él mismo a defenderse, de cuando estaba en juego el nombre de Dios, la casa de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Y Andrés nos mencionaba del Señor, que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al juez justo, ¿no? Y lo mismo con el Señor cuando hizo ese atado de cuerdas y cuando estaban los mercaderes en el templo, los sacó a todos a los latigazos, les tiró todo. Y esta es la reacción que tuvo Nehemías. Porque su corazón no estaba en él mismo, estaba en la obra de Dios y se dolía cuando lo que estaba en juego era el honor, era la palabra de Dios, era el nombre de Dios. Me tocó una vez una situación, ver ahí en una reunión, en donde un hermano ataca al otro y lo acusa de haber mentido, muy, muy desagradable. Y yo sabía que la acusación era falsa y me dio mucha bronca. Les confieso, me llené de ira, ¿no? Hasta que vi la reacción del hermano acusado, injustamente, que se cayó la boca, no dijo nada, ¿no? Es un hermano que tomaba la palabra y toma la palabra y lo hace muy bien, pero creo que una de las cosas que más me marcó de él es verlo en esa situación, siendo injuriado y no decir nada. No es que se defendió tranquilo, hablando, le quiso explicar, no, se cayó la boca, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tomar en el día a día. Quizás muchos no tienen la oportunidad de pasar acá y predicar y compartir algo, pero todos estamos ministrando a todos con estas cosas diarias,
¿no? Este hermano se cayó la boca y a mí me marcó y hay veces que hasta quizás sufro en alguna situación y me viene el recuerdo de él, me marcó. Pero siguen las maquinaciones, las estrategias del enemigo. Y ahí en el verso 10 dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Bueno, este Semaías era un falso profeta. Y acá no aplica la pregunta que nos hacíamos en el primer ataque de ¿qué tiene de malo? Acá era claramente malo lo que le ofrecían para hacer. Lo ponen a Nehemías en una encrucijada, diciendo: esta noche te van a venir a matar. Y la única alternativa que tenés es ir a esconderte en la casa de Dios. El tema es que eso estaba permitido solo para los sacerdotes. Entonces acá no era que no había nada de malo. Acá había algo malo, pero la única alternativa que le daban para zafar, diríamos hoy nosotros, era contraria a la ley de Dios, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo? Está ahí en el verso 13. Dice: porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. El objetivo acá era manchar el testimonio de Nehemías. Ir a ponerlo en una situación donde la única forma en la que podía salir airoso era pecando, ¿no? Y este es otro artilugio de Satanás. ¿Cuántas veces estamos en dificultades y la única que aparece ahí a la mano para no tener consecuencias es pecar? Hoy muchas veces se zafa con dinero, o los chicos en la escuela capaz que copiándote en el examen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se mancha nuestro testimonio. Si un compañero te ve haciendo eso y vos después le querés hablar del Señor, me cortaste la oreja, como decía Jorge muchas veces. Ahí el Señor dice en Mateo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere ya no sirve para nada. Qué terrible que el Señor diga que no servimos para nada, ¿no? Sino para ser echada afuera y hollada, o sea, pisoteada por los hombres. Eso es lo que quiere hacer Satanás con vos, conmigo. Que yo no tenga autoridad para decirle nada a mis hijos, en mi casa a mi esposa, que vos con las personas con las que te movés no tengas autoridad. Que vean tus obras y después cuando vos le vayas a hablar del Señor, no te van a escuchar porque van a recordar aquellas cosas que hiciste contrarias a la ley de Dios y que van a invalidar tu testimonio. Bueno, esta es otra de las cosas que intentaron hacer contra Nehemías, pero él, sabiendo la palabra de Dios, también Dios le dio el discernimiento para no acceder. Y llegamos en el verso 15 a la finalización del muro. Dice ahí: fue pues terminado el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días.
Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y qué notable, qué llamativo en este momento de alegría, de victoria, de haber logrado el objetivo, ¿no? Lo que él destaca. Él podría haber dicho, nos esforzamos, nos sacrificamos, fuimos valientes, tuvimos coraje, nuestras vidas estaban en riesgo y seguimos trabajando. Terminamos en 52 días. Pero no hice nada de eso. De lo que habla es de la gloria de Dios. De lo que habla es que Dios había hecho esa obra. Y vemos en el corazón de él el deseo de agradar a Dios y de darle la gloria a Dios. También, lamentablemente, me ha tocado ver hermanos que uno veía su servicio y lo ponderaba, lo valoraba. Y quizás pasa el tiempo y uno lo ve reprochando que no tiene reconocimiento, que está bien, a todos nos gusta la palmada en la espalda y está bien que reconozcamos entre nosotros el trabajo, ¿no? Está muy bien. Pero si no te toca el reconocimiento de los hombres, ¿te vas a quejar de eso? ¿Para quién lo estás haciendo? Bueno, Nehemías lo estaba haciendo para el Señor y en ningún momento quiso ponderarse a sí mismo. Era para el Señor. Si nosotros pretendemos que tener el reconocimiento acá, va a quedar acá, ¿no? Pero ahí vemos en 1 Corintios que dice que el fuego va a probar la obra de cada uno. Si edificamos sobre el fundamento que es Jesucristo, piedras preciosas, bueno, eso va a perdurar por la eternidad, pero si edificamos hojarasca, madera, el fuego lo va a probar, lo va a consumir, va a quedar acá, ¿no? Que tengamos el deseo de solamente darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, en lo que sea. Y en el verso 17 vemos al enemigo después de esta gran victoria que tuvo el pueblo, que tuvo Nehemías por la mano de Dios, redoblando la apuesta. Dice, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Después de un triunfo, el enemigo redobla la apuesta. Yo no sé si alguno vio la serie de Pablo Escobar, yo la vi. Y tenía una costumbre que cuando había algo de alguien que no le gustaba, tenía una libretita acá, sacaba la libretita, anotaba el nombre, ¿no? Y la volvía a guardar. Y al capítulo siguiente ya lo habían liquidado. Y me acordaba de una de las grandes victorias del profeta Elías en el Monte Carmelo, cuando desciende el fuego del cielo, consume el holocausto y después él mata 450 profetas de Baal, ¿no? Cuando le van a contar a la reina que le había matado a los profetas, ahí saca la libretita la reina y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la de uno de ellos, ¿no? Y el enemigo siempre después de una victoria nuestra, del Señor, mejor dicho, va a redoblar la apuesta, ¿no? Y eso también nos tiene que servir, de estar atentos, de que quizás ganaste a alguien para el Señor, estás sirviendo, el Señor ves que te está haciendo crecer. Bueno, hay que estar atentos, porque estas cosas al enemigo le molestan, y va a volver y no va a redoblar la apuesta. Acá, esto se va a ver en capítulos más adelante,
Estaba el huevo de la serpiente con todas estas alianzas y parentescos que Tobías se infiltraba en el pueblo. Bueno, va a traer muchos problemas adelante. El enemigo redobla la apuesta. Entonces, quería que nos quedemos con esto, con estas estrategias que vimos hoy de poner el corazón en la casa de Dios, de no permitir que otras cosas nos desvíen, por más buenas que parezcan, de controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, de no tratar de defender nuestro nombre, ¿no? Si alguno sufre alguna afrenta, bueno, encomendémosle la causa al juez justo. La oficina de atención al consumidor está abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Es cuestión de ponernos de rodillas y orar, de encomendar la causa al Señor y de cuidar nuestro testimonio, ¿no? En todo lo que hagamos. En todo momento, como hizo Nehemías, no hacer nada que vaya en contra de la palabra de Dios, porque sabemos que todos nos están mirando. Y eso va a invalidar nuestro servicio, nuestra predicación, todo lo que querramos hacer para el Señor. Las personas se van a acordar. Y por último, pensaba que ninguno de estos ataques que venimos viendo nos tienen que amedrentar ni atemorizar. Me hacía mucho bien pensar que el diablo, para meterse con nosotros, para atacarnos de esta forma, tiene que pedir permiso. A Pedro, el Señor le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y vemos algo parecido en esas escenas en Job, donde Job se presenta delante de Dios y Dios le dice: ¿no he visto a mi siervo Job? Y empieza esa especie de negociación, ¿no? Bueno, ahora vas a ver si le sacás las cosas que tiene, si tocas su salud, cómo te va a maldecir. Y Dios le iba permitiendo. Dios tiene poder de veto en cualquier cosa que el enemigo nos quiera hacer. Dios le dice: es hasta acá, no toques su vida, le dijo a Satanás en el caso de Job. Y gracias a Dios por esto, que Dios está en control de todo y Él tiene poder de veto y Él va a decir hasta dónde y hasta cuánto podemos resistir. Y quería dejarles un versículo que es un tesoro realmente. Está en Isaías 54:17. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Que Dios bendiga su palabra.